¿Alguien tiene idea de cuál es la diferencia? ¿No? La hemostasia, por si acaso, revísenlo en Guyton igual. La hemostasia es un proceso fisiológico por el cual el organismo evita la pérdida de sangre. ¿Está bien? Nuestro cuerpo está diseñado para evitar o prevenir la pérdida de sangre. Entonces hay un mecanismo. ¿Sí? En cambio, la coagulación es una parte muy importante dentro de este proceso denominado hemostasia. ¿Se entiende? Entonces la hemostasia, podríamos decirlo, es todo, pero la coagulación es una parte, digamos, muy importante dentro de lo que es la hemostasia. ¿Está bien? Entonces en el libro de Guyton lo van a encontrar, o en muchos textos lo van a encontrar como hemostasia y coagulación. ¿Y por qué coagulación? Porque se considera una parte. Ya lo van a entender. ¿Está bien? Entonces, organicemos este proceso fisiológico. Si recordarán, vimos inflamación. Inflamación tratamos de organizarlo, pero ocurre todo no tan organizado como nosotros lo vamos a explicar, sino que la organización que yo les voy a dar ahora es con el objetivo didáctico de que se pueda entender el tema, pero muchas cosas ocurren. Perfecto. Si podríamos decir dentro de esta organización qué es lo que primero va a ocurrir dentro de lo que es la hemostasia, dentro de lo que es la coagulación, podríamos indicar de que va a haber un tema de vasoconstricción. ¿Está bien? Va a haber un aspecto importante que es la vasoconstricción. Esta vasoconstricción se va a deber a dos aspectos. ¿Está bien? Uno va a ser una vasoconstricción refleja, también denominada espasmo miógeno, y otro que se denomina una actividad de tipo humoral. ¿Está bien? Esta primera parte es importante, pero no es la más importante. ¿Está bien? Pero igual lo vamos a explicar. Cuando existe un daño o una lesión, por supuesto, y esto es discutible, porque se puede discutir dependiendo del tipo de herida, pero vamos a tomar el ejemplo de decir de que cuando ocurre una herida o una lesión, automáticamente lo que va a ocurrir con el vaso sanguíneo, que es la respuesta inmediata, es una vasoconstricción, que es una capacidad o una propiedad de los vasos sanguíneos. ¿Cierto? Esta vasoconstricción se entiende que quiere cerrar el vaso o estrechar para evitar la pérdida de sangre. Por supuesto que no lo va a lograr, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe? Si ustedes recordarán, el vaso sanguíneo tiene músculo liso, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces acá dice un reflejo o un espasmo miógeno, o también reflejo miotápico. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú golpeas, rompes un vaso sanguíneo, gracias a la inervación que tiene este músculo liso y el vaso sanguíneo, entonces automáticamente por un espasmo o un reflejo miógeno se quiere cerrar. ¿Sí? No va a ser suficiente, por supuesto. Si la herida es pequeña, va a favorecer, pero si la herida es grande, va a favorecer, pero en menor proporción. O sea, como les decía, eso es discutible. Pero el punto es de que hay un espasmo miógeno, un acto reflejo del vaso sanguíneo gracias al músculo liso e intenta cerrarse. Como no es suficiente, entonces va a haber factores humorales.
también denominados autocoides. Lo menciona Guyton también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber sustancias químicas que van a promover la vasoconstricción. Por ejemplo, una de las más importantes que va a promover la vasoconstricción de tipo humoral, el tromboxano A2. ¿Sí? El tromboxano A2. Luego está la adrenalina, la serotonina, hay varias sustancias químicas que se liberan. Pero el tromboxano A2 va a ser, digamos, uno de los más potentes en la vasoconstricción. Entonces, ocurre una lesión, el vaso con un acto reflejo se quiere contraer para cerrarlo y además se liberan sustancias químicas que tratan de ayudarle a que se cierre, promoviendo la vasoconstricción. ¿Está bien? ¿Recuerdan humoral a qué hacía referencia con inmunidad humoral y inmunidad celular? Decíamos que inmunidad humoral era todo lo que está flotando en los fluidos. Inmunidad celular era porque una célula había sido invadida por una bacteria o un virus generalmente, y la está utilizando a esa célula, pero dentro de la célula, ¿no? Entonces, recuerden eso de humoral siempre, porque si se dan cuenta, serán sustancias químicas que se liberan al intersticio, al líquido intersticial, y por eso se lo llama humoral. Cualquier sustancia que esté flotando en el líquido, en los humores, en el líquido intersticial, entonces lo pueden conocer o se lo ha denominado en los textos como factores humorales. ¿Está bien? Cualquier sustancia química que esté flotando ahí va a promover la vasoconstricción. Listo. Ahora sí pasamos a... Me olvidé algo. Eso de olvidarse es contagioso. ¿No? Por si acaso estamos viendo dentro de la hemostasia y coagulación lo que se denomina fase hemostática primaria. ¿Está bien? Muy bien, fase hemostática primaria. Esto también lo van a encontrar con el nombre de placa hemostática primaria. ¿Está bien? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Uno, digamos, la vasoconstricción. Dos, ¿quién va a favorecer, digamos, ya la hemostasia y la coagulación? Un elemento celular muy importante. Las plaquetas. Entonces, ahora debemos saber qué es lo que ocurre con las plaquetas. ¿Muy bien? Y de hecho, esta es la parte, digamos, más importante, ¿sí?, de las 4 que vamos a mencionar dentro de este proceso. ¿Está bien? Perfecto. Para entender lo que ocurre con las plaquetas, vamos a indicar que estas plaquetas tienen que activarse. ¿Está bien? Tienen que activarse. A ver. Vamos a utilizar. ¿Está bien? Tienen que activarse. Entonces, ustedes recordarán, o por lo menos intuimos, ¿sí?, de que en la sangre nosotros tenemos sustancias que promueven la coagulación, pero también sustancias que promueven la anticoagulación. ¿Está bien? Entonces tenemos sustancias procoagulantes y sustancias anticoagulantes. Entonces hay un equilibrio, por eso la homeostasis, ¿no? Hay un equilibrio, entonces las plaquetas no se adhieren así fácilmente. Por lo tanto, para que cumplan la función dentro de este proceso denominado hemostasis y coagulación, tienen que activarse. ¿Sí? ¿Y cómo se activan? Ahora lo vamos a ver. Recordarán que nosotros tenemos acá un vaso sanguíneo. Vamos a dibujar, digamos que las células epiteliales.
vaso sanguíneo. Recuerdan que los vasos sanguíneos de la microcirculación están en el tejido conectivo, ¿sí? No en los epitelios, ¿no? Los epitelios no tienen. ¿Alguien me puede decir qué tenemos, digamos, considerando esto, debajo las células endoteliales, qué tejido encontramos? ¿No recuerdan cómo está conformado el vaso sanguíneo? Esto lo han visto en histología. La adventicia, la tejido íntima, la media. ¿No recuerdan? Ya. Yo voy a tomar en cuenta dos cosas. Las células endoteliales, y le voy a dibujar acá, lo vamos a poner así. Esto va a ser el colágeno subendotelial. ¿Está bien? Esto es un vaso sanguíneo. No estoy dibujando el tejido, nada. O sea, todo esto es, digamos, un vaso sanguíneo. Yo no voy a describir, es un vaso sanguíneo, no voy a describir las capas porque eso ustedes ya lo conocen por histología, entonces yo voy a dibujar nada más las que a mí me interesan para el tema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa una ruptura? ¿Sí? Acá se rompe este vaso sanguíneo. ¿Está bien? Se rompió este vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo? Se libera o se expone el colágeno precisamente subendotelial. Entonces este colágeno está ahí. ¿Está bien? Al romperse un vaso sanguíneo, para lo que es la activación de las plaquetas, hay un tejido que es sumamente importante y es el colágeno subendotelial. Le vamos a poner nombre para que se sepa. Entonces este es el colágeno subendotelial. ¿Por qué? Porque está debajo, entre comillas, ¿no? Debajo de las células endoteliales. ¿Está bien? Y en una capa de los vasos sanguíneos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante que se exponga el colágeno subendotelial cuando se rompe un vaso? Porque a este nivel, no sé si marca esto, a este nivel del colágeno subendotelial se va a ir incorporando lo hacemos con un factor de coagulación. Este factor de coagulación es el factor de von Willebrand. ¿Han escuchado hablar de ese? ¿Sí? ¿Escucharon hablar del factor de von Willebrand? ¿No? ¿Es una novedad? Este factor de von Willebrand, escuchen bien, se rompió un vaso. El colágeno subendotelial está ahí flotando, que antes no estaba en contacto con los elementos celulares de la sangre. Además, hay un factor de coagulación que se empieza a acomodar en ese colágeno subendotelial, que es el factor de von Willebrand. ¿Qué va a hacer este factor de von Willebrand? Expresa una glicoproteína. ¿Está bien? Entonces acá le vamos a poner glicoproteína B1. ¿Por qué es importante la glicoproteína B1? Porque va a promover la adhesión plaquetaria. ¿Está bien? Repetimos. Se rompe un vaso sanguíneo, hay una herida, se rompe el ligamento periodontal después de que han hecho la extracción. Se expone el colágeno subendotelial, el factor de von Willebrand que ha sido liberado va a ir a acomodarse en este colágeno subendotelial y expresa una glicoproteína denominada B1, y esta glicoproteína es la que va a generar la primera capa de plaquetas, que se llama adhesión plaquetaria. Por lo tanto, una plaqueta que estaba flotando acá, feliz, ¿sí? Entonces ahora empieza a acomodarse acá.
y van formando la primera placa para sellar, digamos, esto. ¿Se entiende? Y está prohibido comer nada. Tomar nada. Bien. No hay problema. Bien. Entonces, fíjense esto. Las primeras plaquetas, ¿qué forma tienen? Forma circular, ¿sí o no? ¿Está bien? Pero cuando se activan, a estas plaquetas le va a pasar tres cosas. Entonces, cuando la plaqueta se activa, lo voy a colocar acá, ¿sí? Cuando se activa, se va a tornar, por ejemplo, o vamos a ponerlo primero, cambian de forma. ¿Está bien? Otro, liberan sustancias químicas. Y se tornan altamente adhesivas. Entonces, estas tres cosas es lo que le pasa a la plaqueta cuando se activa. ¿Está bien? ¿Y quién activa las plaquetas para promover la adhesión plaquetaria? Todas las sustancias químicas que se están liberando en ese momento. Y una de ellas importante es la glicoproteína B1. Entonces, al cambiar de forma, van a hacer que estas plaquetas emitan como unos bracitos. Lo vamos a dibujar con negro. ¿Está bien? Los denominados pseudópodos. Entonces ya no son circulares, sino tienen como unos bracitos. ¿Está bien? Y la otra plaqueta que va a venir acá, lo mismo tiene otro bracito. Viene acá otra plaqueta, pero ahora ya tienen bracitos, tienen unos pseudópodos, unas prolongaciones. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, cambian de forma. Liberan sustancias químicas. Y aquí está la tarea para leer. Pueden buscar también en internet. ¿Qué liberan las plaquetas? Las plaquetas liberan un montón de sustancias químicas que son importantes para varias cosas. Y yo les voy a mencionar algunas. Liberan, por ejemplo, el factor de crecimiento epitelial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la herida está en piel, entonces va a generar una proliferación y crecimiento celular. O sea, un inductor químico para que haya crecimiento de células y cicatrice una herida, ¿sí o no? Entonces, el factor de crecimiento epitelial. Va a liberar otro, el factor beta 1, el factor angiogénico también, y escúchense, factor angiogénico, digamos, para que vaya este inductor químico y haya neoformación vascular, ¿sí? Estimular a células a que haya la reconstrucción del tejido, pero el tejido no se va a reconstruir si es que no hay irrigación. Entonces hablamos de microcirculación, por eso en la parte práctica hay un capítulo de lo que es microcirculación, ¿ya? Es importante entenderlo. Va a liberar otra sustancia química, por ejemplo, que es el tromboxano A2. Y ese tromboxano A2 sí es importante para la coagulación. Va a liberar otro factor importante para la coagulación, el factor estabilizador de la fibrina. Entonces, la plaqueta, revísenlo, búsquenlo, libera sustancias químicas que no solamente van a favorecer la coagulación o la hemostasia, sino también va a favorecer la estabilización del coágulo, el crecimiento epitelial, el crecimiento angiogénico y proliferación celular, inductores químicos que ayudan a todo el proceso. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, hasta aquí estamos. Luego se tornan altamente adhesivas.
Antes, cuando no estaban activadas, pues estaban flotando y no se pegaban. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero ahora que han sido activadas, gracias a la expresión de unas glicoproteínas, igual se van a volver pegajosas. Esas glicoproteínas que la vuelven altamente adhesivas son precisamente la glicoproteína 3A y ahí es la B1, entonces de la 2B. ¿Está bien? Entonces quiere decir que cambian de forma y que ahora tienen como unos bracitos. ¿Sí? Liberan sustancias químicas y ahora sí se pueden adherir, pegar. ¿Está bien? Gracias a la glicoproteína 3A y a la 2B. Muy bien, hasta aquí estamos todo en orden, ¿verdad? Perfecto. La pregunta importante acá es, ¿qué promueve el tromboxano A2? ¿Por qué es tan importante este tromboxano A2? Porque al liberar el tromboxano A2, lo que va a promover es la agregación plaquetaria. ¿Sí? Entonces lo pongo en grande porque este inclusive para la parte clínica es mucho más importante que la adhesión plaquetaria. ¿Está bien? Ya les explico por qué. Muy bien. Ya para los que se me están queriendo dormir, alguien que cuente un chiste. ¿Hay aquí alguien que se sepa chistes? Para la próxima, si está en mi grupo de prácticas, me traen un buen chiste y si hace reír a todos, va a tener nota. ¿Estamos? ¿Sí? Un chiste, pero si están en mi grupo de prácticas, vale nota. ¿Ustedes en la mañana? ¿Está en la tarde? ¿Quiénes están en la mañana? Desde acá, levanten la mano. ¿Sí? Ah, qué pena. Solo para la tarde. Perfecto. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Bien? Repetimos esto, bien fácil. Sí. Y les voy a marcar yo ya los puntos donde son preguntas potenciales. ¿Está bien? La hemostasia y coagulación, proceso en el cual, proceso fisiológico por el cual se evita la pérdida de sangre. Estamos describiendo la fase hemostática primaria o también denominada placa hemostática primaria. Primer paso, vasoconstricción. Refleja y humoral. Ya lo sabemos. Paso 2. Las plaquetas son sumamente importantes en esta placa hemostática primaria. ¿Por qué? Porque cuando se activan, entonces cambian de forma, liberan sustancias químicas y se tornan altamente adhesivas. Pregunta: ¿qué promueve la adhesión plaquetaria en la fase hemostática primaria? Pregunta del examen. Por eso se aplaza. ¿Cuál? ¿La adhesión plaquetaria? No, por eso se aplaza. ¿Qué dijo? ¿Qué promueve la adhesión plaquetaria? No, por eso se aplaza. No. Ya, repito la pregunta, los voy a preparar. Esa es una pregunta de examen, por eso es de que a veces no la entienden. Yo quisiera que entiendan la pregunta. Dice, ¿qué promueve? Ya, vamos a poner así. ¿Qué sustancia, qué molécula, no sé, lo que sea, ahí, que promueve la adhesión plaquetaria? Y ahí viene un poquito completa para que sea más larga la pregunta. ¿Qué promueve la adhesión plaquetaria dentro de la fase hemostática primaria? La respuesta es... Ah, entonces estaba mal, ¿verdad? Por eso se aplazan. Ya. Entonces vuelvo a repetir, más lento, creo que hablo muy rápido. Otra pregunta, ¿está bien? ¿Qué sustancia química liberada?
¿qué sustancia química liberada por las plaquetas promueven la agregación plaquetaria? Listo. Ya está. Perfecto. Otra pregunta, digamos, más rebuscada. No creo que haga preguntas rebuscadas. Además de que el tromboxano A2 promueve la adhesión plaquetaria, ¿qué más promueve? La vasoconstricción. ¿De tipo? Humoral o autopoide. ¿Sí? ¿Ahora se entienden las preguntas? Ya, muy bien. Listos. Entonces, decíamos que cuando se activan pasaba todas estas cosas. Otra pregunta potencial, digamos un poquito más minuciosa. ¿Sí? ¿Qué factor de coagulación promueve, o mejor dicho, qué factor de coagulación expresa la glicoproteína B1? El factor de von Willebrand. Otra pregunta es, ¿el factor de von Willebrand, una vez liberado, se adhiere al el colágeno? factor de von Willebrand, una vez liberado, se adhiere Colágeno subendotelial. al colágeno subendotelial que está expuesto. Listo, ya está. Muy bien, perfecto. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora le vamos a poner, hemos puesto las plaquetas. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo se denomina al factor 1 de coagulación? Es con F. Fibrinógeno. Perfecto. El fibrinógeno es un factor de coagulación, pero también es denominado una proteína plasmática. Las proteínas plasmáticas son tres: albúmina, globulina y fibrinógeno. El fibrinógeno es producido o sintetizado ¿en qué órgano? Con H grande. Muy bien, en el hígado. Listo. Entonces acá lo que vamos a poner es un fibrinógeno. ¿Está bien? Lo voy a dibujar así. Una proteína ahí que está flotando igual y que antes no pasaba nada. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Pasa de que cuando las plaquetas recuerdan que se activaron, ¿quién me ayuda? ¿Quién está fácil de parar? ¿Usted está fácil de parar? ¿O se va a caer? A ver, venga. Esto es lo que va a pasar con las plaquetas. ¿Sí? Ahí no. Así. Este agarre se suelta muy fácil. En cambio, si nos agarramos así, como que ya estamos, ¿no? Los bracitos sirven para que las plaquetas se empiecen a sujetar. ¿Está bien? Pero esta sujeción es muy fácil de que se suelte. Entonces, ¿qué sustancia química, qué sustancia va a reforzar este agarre para formar una malla de fibrina? El fibrinógeno. Gracias. Entonces, hagamos de cuenta que para formar esa malla de fibrina, esa red de fibrina, que después va a ser la matriz sobre la cual el tejido crece, ¿sí? Entonces las plaquetas se van a empezar a adherir. Pero el fibrinógeno va a ir a ubicarse entre los bracitos y los va a reforzar el agarre. ¿Está bien? Para consolidarse. Ojo con esto, ojo, el fibrinógeno es una sustancia soluble en agua, que quiere decir que se disuelve, ¿sí? Que no funciona. Le tiene que pasar algo al fibrinógeno para transformarse en fibrina, ¿sí o no? Pregunta, ¿qué proceso fisiológico ¿qué proceso fisiológico cataliza al fibrinógeno para transformarlo en fibrina?
Respuesta. ¿Sí? ¿Qué dice? La cascada de la coagulación. Cascada de coagulación. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense esto. El fibrinógeno va a empezar. Es como si cuando nos agarramos con su compañera en los brazos, era fácil de soltarse, ¿sí o no? Hagamos de cuenta que ahora nos pegan con esa cinta adhesiva de embalaje y nos amarran eso. ¿Nos vamos a poder soltar? Ya no. ¿Sí o no? Eso es lo que tiene que ocurrir con el fibrinógeno. Tiene que pasar de una sustancia soluble a una sustancia insoluble. ¿Está bien? Y para eso tiene que ser catalizada y ser transformada en fibrinógeno. Ahora ahí viene lo interesante. Todo el proceso de la coagulación, la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común, tiene el objetivo de transformar el fibrinógeno en fibrina. Nada más. Tanto lío para eso. Porque la cascada de coagulación, que vamos a llevar la próxima clase, tiene su proceso. ¿Sí o no? Y para muchos es muy complejo. No para muchos, hasta para mí es muy complejo. Lo vamos a tratar de simplificar. ¿Sí? Pero se dan cuenta, yo quisiera que se asombren. Los chicos hoy en día han perdido la capacidad de asombro. Yo me asombro por cualquier cosa, como si fuera un niño. No quiero aceptar que el tiempo ha pasado. Bien. Entonces, me asombra porque cuando yo veo la cascada de coagulación y veo lo complejo que es ese proceso, me asombra de que todo el lío de la cascada de coagulación es simplemente para transformar el fibrinógeno en fibrina, nada más. Todo el rollo es para eso, pero el cuerpo lo ha diseñado así, o Dios lo ha diseñado así. Muy bien, entonces esto tiene que pasar a ser una sustancia soluble e insoluble. Y entonces la próxima vamos a hablar de cascada de coagulación. ¿Cómo ocurre eso? ¿Está bien? Ahora, para concluir esta primera parte, vamos a hablar de la fisiopatología. Quiere decir, y también les voy a mencionar los otros dos que me faltan, ¿sí? Aquí hay dos cosas. Se promueve, ya les mencionaré nada más, aquí hay algo que se promueve la proliferación y el crecimiento celular. ¿Está bien? Después de que todo esto se consolide, viene junto con ello viene el crecimiento y proliferación celular. Y por último, el crecimiento del tejido fibroso para cicatrización. ¿Está bien? Esos dos nos faltan. Pero ahora vamos a ponerle aquí los problemas. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, ¿por qué puede fallar la formación de esta placa hemostática primaria? ¿De quién dependemos en esta fase hemostática primaria? Ah, por si acaso, si son de mi grupo y levantan la mano y responden, vale punto. A ver, el botón de razonamiento lógico está aquí atrás, enciéndanlo. Dice, si yo les pregunto, de todo lo que yo a ti te he hablado, ¿cuál creen que es el más importante de todos? Todos son importantes, pero ¿cuál creen que es el más importante? Levanten la mano. No, cualquier cosa. Las plaquetas, doctor. Las plaquetas, muy bien. Así de sencillo gana. Muy bien. Ustedes ven. Sí, doctor. Sí, ¿no ven? Te vas a anotar un punto. Ok. Sí, me haces recuerdo. Ya tienes un punto. En todo este proceso, de todo lo que hemos mencionado, por supuesto que todo es importante, sustancias, células, lo que sea. Pero aquí las plaquetas son lo más importante. Entonces, para hablar de fisiopatología, ¿sí? Eso es lo que justo me gusta, porque es cómo no lo dije, ¿no? Anímense a hablar, chicos. Anímense a equivocarse. Si se equivocan no pasa nada, pero si le aciertan ganan puntos. Bien. Entonces, a ver, fíjense esto. Si algo le pasa a las plaquetas, entonces el proceso se va a ver afectado, ¿sí o no? Pregunta, ¿qué le puede pasar a las plaquetas?
Que no cambian de forma. Ya, que puedan estar malas, ya, digamos. Pero ¿qué puede pasar con las plaquetas? Que no cambian de forma. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está buena? ¿No se activan? Ya. Ya, puede ser que no se activen, pero está bien. Sí, hay un problema, pero es muy raro eso. Lo más común que podría pasar. ¿Qué pasaba con los glóbulos rojos cuando habían anemias? ¿Ah? ¿Qué pasa con el glóbulo rojo cuando hay anemia? ¿Ah? Disminución. ¿Está en la tabla? ¿Qué pasa con los glóbulos rojos cuando hay policitemias? Entonces, ¿le podrá pasar a las plaquetas igual? Entonces, ¿qué puede pasar con las plaquetas? Disminución. Ya, por 2 puntos. A los de mi grupo. ¿Cómo se llama la disminución en la cantidad de plaquetas? ¿Plaquetopenia? Ya. Trombopenia. ¿Perdón? ¿Ah? Trombopenia. Trombopenia, mejor, un poquito mejor. No sé si, la verdad es que es una laguna mental igual que ustedes. El término es trombocitopenia. Pero sí vale. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, quiere decir, chicos, que acá las plaquetas pueden disminuir. Entonces, en ese caso, vamos a tener trombocitopenia. En el caso del aumento, ¿qué vamos a tener? O la pregunta va a ser relacionada con qué enfermedad va a estar. Con enfermedades tromboembólicas. Y ahí vienen las embolias, ¿no ve? El paciente tiende a coagular, forma un coágulo, un fragmentito se desprende, viaja por la sangre, obstruye el cerebro, que son muy finitos los vasos, y ahí te va una embolia cerebral. O en los pulmones, una embolia pulmonar. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, fíjense esto. Si las plaquetas disminuyen, entonces vas a tener problemas hemorrágicos porque, fíjense esto, el factor de von Willebrand hace su trabajo, va y se ubica en el colágeno, expresa la glicoproteína, promueve la adhesión plaquetaria, pero luego se libera el tromboxano A2 para llamar a todas las plaquetas, pero no hay plaquetas. ¿Sí o no? Entonces hay hemorragia, no hay coagulación. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, uno de los problemas. Otro, las enfermedades tromboembólicas, que pueden deberse a varias cosas, es de que más bien están alteradas y se activan muy rápido, por alguna razón. Y entonces empiezan a formar trombos. Muy bien. Entonces, para saber cuánto me debería preocupar a mí la disminución o el aumento, yo debo saber la cantidad de plaquetas. ¿Y cuánto es la cantidad de plaquetas? Entre 150.000, algunos mencionan 350.000, 400.000, 450.000. Le vamos a poner 400.000, ¿está bien? Por milímetro cúbico. Entonces, cuando disminuye la cantidad de plaquetas, preocupante es por debajo de los 100.000. La trombocitopenia por debajo de los 100.000 ya me debería preocupar y no debería tocar ese paciente. ¿Y cómo voy a saber esto? Tengo que pedirle un hemograma completo en algún tipo de cirugía que sea un poquito más invasiva, cirugía mediana mayor, ¿sí? A partir de terceros molares, por ejemplo, que van a hacer aquí, les van a pedir hemogramas a sus pacientes. Entonces, lo que tú tienes que hacer como primera cosa para revisar lo que es la coagulación, hemostasia, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, el TPT, el TP, el INR, entonces lo primero que tienes que saber es la cantidad de plaquetas. Si la cantidad de plaquetas está dentro de los parámetros normales, entonces la fase hemostática primaria está funcionando bien. ¿Sí? Está funcionando bien. Pero si disminuye por debajo de 100.000, no. De hecho, yo he tenido 2 pacientes donde les hacen transfusiones de plasma para poder atenderlos, porque si no va a sangrar.
y va a haber problemas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿por qué causas podría haber disminución en las plaquetas? Hay una enfermedad que se llama el SID, la coagulación intravascular diseminada. ¿Está bien? Donde la coagulación intravascular diseminada, que lo vamos a averiguar en la parte práctica, es una alteración contradictoria. Porque si bien dice coagulación intravascular diseminada, hay hemorragias. ¿Y por qué? Porque la coagulación intravascular diseminada en cualquier parte del cuerpo, se está activando la coagulación y se están gastando las plaquetas. Y después, cuando hay una herida, por ejemplo, ya no tienes plaquetas. Esa es la coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Después puede haber un síndrome hemolítico urémico, que quiere decir que cuando están pasando la sangre por el riñón, por eso dice hemolítico, hemólisis, urémico, porque pasa por el riñón, las plaquetas pueden ser destruidas por alguna causa. Por lo tanto, también va a haber disminución de las plaquetas. Luego también tenemos la trombocitopenia trombótica, es otra de las causas. Entonces, cualquier causa que disminuya las plaquetas, vamos a tener problemas. ¿Está bien? Ya. Entonces, detectamos un problema, las plaquetas. ¿Está bien? Perfecto. Luego, lo que alguien decía, digamos, se altera la lesión plaquetaria. Para que se altere la lesión plaquetaria, ¿quién debería verse afectado? La glicoproteína B1. Y a eso se llama enfermedad de Glasman. Cuando no hay glicoproteína B1 que promueva la lesión plaquetaria, se llama enfermedad de Glasman. Es muy rara, no la vamos a ver. ¿Está bien? No creo que la veamos. Esto se ve intrahospitalariamente o cuando se hacen estudios muy específicos. Pero sepan que hay problemas. ¿Sí? Esto es para que sepan que existe problema. ¿Está bien? Hay otra enfermedad que puede afectar ya a la adhesión de las plaquetas, inhibiendo a la glicoproteína 3A y 2B, por ejemplo. ¿Está bien? Eso se llama enfermedad de Bernard-Shaw. Entonces puede haber alteraciones, pero aquí yo voy a ir a una que es mucho más importante. ¿Está bien? El consumo de fármacos. Y vamos a agarrar un fármaco que se llama un IV. Especialmente, ¿está bien? Este AINE es la aspirina. ¿Qué causa la aspirina? ¿La aspirina qué es? ¿Anticoagulante? No, Antiagregante. por supuesto que no. Es un analgésico antiinflamatorio del tipo no esteroideo. ¿Sí o no? Entonces, su mecanismo de acción es la inhibición en la síntesis. ¿Recuerdan el ácido araquidónico? ¿Sí? Venía el fosfolípido roto, le cortaban las colitas, salía el ácido araquidónico. ¿Quién le cortaba las colitas? La fosfolipasa. De las colitas venía la COX-1 y la COX-2 y sacaba sus productos, prostaglandinas y tromboxano A2. Entonces, la aspirina, como un efecto colateral, no es un anticoagulante. Ojo con el cuidado que digan eso, el doctor ha dicho que es un anticoagulante, le van a justiciar el sentido. ¿Está bien? La aspirina, ojo, es un antiinflamatorio, analgésico antiinflamatorio del tipo no esteroideo, por eso ahí he puesto AINE. ¿Está bien? Pero como un efecto, digamos, colateral de esta aspirina, tiene el efecto de inhibir, al inhibir a las COX-1 y a la COX-2, que saca prostaglandinas y que saca tromboxano A2, entonces inhibe al tromboxano A2. Y el tromboxano A2, aparte que es encargado de la agregación plaquetaria, al disminuir la cantidad de tromboxano A2, no hay quien llame a las plaquetas, ¿sí o no? Entonces ahí hay hemorragias, no tan graves, pero sí hay hemorragias. ¿Está bien? ¿Qué tienen que hacer ustedes entonces con pacientes? Preguntar si están tomando aspirina. O hay otros
AINES también que pueden afectar a la coagulación, no como su mecanismo de acción, sino como un efecto colateral. ¿Sí? Porque nacieron para otra cosa, pero saben que los fármacos tienen efectos diversos, ¿sí o no? Que debemos conocerlos. Entonces, la aspirina es uno de esos. Pregunta entonces, ¿qué causa la aspirina sobre la coagulación? Pregunta el examen. Ya, y al inhibir el tromboxano A2, ¿qué estás inhibiendo? El proceso fisiológico. Entonces, cuando les pregunten, ¿qué pasa con pacientes que toman aspirina con la coagulación de la sangre? Inhiben la agregación plaquetaria. Ahí los van a mamar en sí. ¿Saben eso? ¿Está bien? Ya. Entonces es un efecto colateral. Ojo, muchos pacientes que tienen problemas tromboembólicos, o sea, que quiere decir pacientes que tienden a coagular un poquito, el cardiólogo les receta aspirina. Y toman, a veces de por vida, personas mayores. Lo único que tienen que hacer es preguntar. Pregunta, ¿la aspirina la pueden suspender ustedes? Sí, dependiendo del cuadro clínico del paciente. ¿Está bien? Porque muchos en el exterior, especialmente en Argentina, en Estados Unidos, como pipocas se toman aspirina para mejorar la circulación, porque están inhibiendo la agregación plaquetaria. ¿Está bien? Entonces tienes que preguntar y puedes suspender. Pero aquí hay un detalle, justo a lo que mencionaba Gabriel. Si el paciente está tomando un anticoagulante, por ejemplo, en enfermedades tromboembólicas mucho más serias, ya van a tomar por ejemplo, warfarina. La warfarina es perteneciente al dicumarol, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces, pregunta. Aspirina versus warfarina. ¿La aspirina ustedes la pueden suspender? Sí, dependiendo del cuadro clínico y dependiendo cómo hablen con el paciente. Lo pueden hacer. ¿La warfarina la pueden suspender? No. Si el paciente te dice que está tomando warfarina es porque tiene un problema serio. Ahí tienen que hacer interconsulta. Entonces ya vamos al criterio clínico. ¿Está bien? Entonces, ¿y por qué yo me gusta hablar de aspirina? Es porque muchas personas a partir de los 40 años para arriba, 50 más, toman aspirina en muchos casos. Aquí en Bolivia no tanto, en el exterior es mucho más todavía, ¿no? Donde el principal problema de mortalidad, por ejemplo, son infartos o problemas cardiovasculares, precisamente. Estados Unidos es la más alta tasa de mortalidad que tiene, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Se entendió entonces esta parte? Entonces, por ejemplo, ya para terminar, ahora sí, dentro de todo el proceso puede haber problemas con la cantidad de plaquetas. Hay que tomar en cuenta. Puede haber problemas con falta o con que no haya factor de von Willebrand, enfermedad de von Willebrand. Que no haya glicoproteína B1, enfermedad de Glasgow. Que no haya estas otras dos proteínas, que el paciente esté tomando aspirina, pues inhibe la agregación plaquetaria. Que el paciente esté tomando warfarina por problemas tromboembólicos, entonces te afecta eso. Entonces estamos viendo todo lo que te puede afectar a la fase hemostática primaria. Y cuando veamos cascada de coagulación van a ver que en cascada de coagulación hay otros problemas que debemos detectar. ¿Está bien? Listo, hasta aquí la clase de hoy. Pregunta para cuál